La palabra del Señor dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieras. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Yo quiero que usted pueda preparar, ¿verdad?, su corazón para que nosotros podamos entender bien este mensaje. Porque la palabra de Dios aquí es clara, y escúcheme bien, nos dice que las cosas espirituales siempre van a ofender la carne. Muchísimas ocasiones he escuchado gente salirse de una iglesia y decir: es que me ofendieron, es que me lastimaron, es que me trataron mal, es que esto y es que lo otro. Y muchas veces lo que hicieron lastimó solo su carne. Y por la carne, dice la palabra del Señor en el pasaje que acabamos de leer, que por la carne caemos en pleitos, en discusiones, caemos en celos, en envidias, en ira. Si tú te sales de un lugar lleno de pleitos, te saliste porque ofendieron tu carne, no tu espíritu. Y el espíritu, dice la palabra del Señor, que está contra la carne. Entonces siempre cuando tú llegas a una iglesia y tú dices: la presencia de Dios está aquí y el Espíritu Santo se manifiesta, lo más probable es que tu carne tarde o temprano se va a ofender en ese lugar. ¿Me motivan sus amenes? Tarde o temprano se va a ofender tu carne, porque tu carne va a querer estar en una iglesia donde le estén declarando bendición, pero que no le estén hablando en contra de la murmuración que hay. Tu carne va a querer que le estén declarando bendición y declarando sanidad y declarando el Espíritu Santo, pero no va a querer que le hablen o que le digan en contra del adulterio, de la fornicación, de los pleitos, de las contiendas. Y cuando recibes un mensaje así, dices: me ofendieron. Y no es así. ¿Sí dice amén conmigo? Hay ocasiones que nosotros exaltamos la reacción y queremos minimizar la acción. Tú hiciste algo malo, esa es la acción, Tú hiciste algo malo y la otra persona te corrige y tú dices: es que me corrigió así. ¿Dónde está el amor de Dios? Así no. Y tú piensas que tu acción ya no es importante, sino la reacción de la otra persona. Y la otra persona es una autoridad espiritual que te está enseñando que hay un orden y que hay cosas que debes de empezar a tener en tu vida. ¿Sí dice amén conmigo? Pero a mi carne desobediente, a mi carne no disciplinada, a mi carne que le gusta hacer lo que ella quiere, le ofende lo espiritual. Le ofende lo espiritual. Y entonces mucha gente está de un lado para otro y nunca es constante, porque siempre dice: me ofendieron, me lastimaron. Y es que escúchame bien, si eres un carnal, cada vez que abras la Biblia, que es un libro espiritual, te va a ofender. Pero no en el espíritu, sino en la carne. Si tú eres una persona que dice mentiras y abres la Biblia y te dice la Biblia que debes de dejar la mentira, tu carne va a decir: ya no leas eso, ya no lo leas. Tu carne te va a decir: ya no leas esto, ya no vayas a la iglesia, porque ahí en la iglesia solo hablan en contra de aquellos, ¿verdad?, que se meten con una mujer casada. Y tú andas con una mujer casada o te metes con un hombre casado y dices: segurito lo dijeron por mí, mejor me voy de aquí. Eso es lo que quiere tu carne. Tu carne se va a ofender de lo espiritual siempre. Cuando la gloria de Dios se manifiesta, tu carne te dice: no aplaudas, no te arrodilles. Tu carne te dice:
No cierres los ojos. Mira lo que te hizo él, mira lo que te hizo ella. Tu carne se manifiesta, se revela a lo espiritual. Es nuestra carne. Todas estas manifestaciones, todos estos frutos que acabamos de leer. La carne es la que le gusta pelear, no el espíritu. El espíritu no pelea. Cuando tú regañas a un espiritual, el espiritual dice: ¿sabe que la verdad sí la regué? Perdón. Gracias, hermano, por corregirme. Eso dice el espiritual. Pero el carnal se pone a pelear. El carnal se pone a discutir y dice: ¿y qué se cree ese hermano? ¿Y qué se cree esa hermana? ¿Y qué se cree ese pastor? Y yo mejor me voy. Eso es lo que hace la carne. Entonces el punto aquí es: nosotros estamos dejando que haya fruto de la carne en nosotros o fruto del espíritu. Eso es lo importante que nosotros tenemos que desarrollar. La palabra de Dios dice que en los lugares espirituales siempre la carne se va a ofender. Siempre, hermano, porque lo acabamos de leer en los versos que dice que el espíritu es contra la carne y la carne es contra el espíritu. Nunca un hermano espiritual va a dar problemas en una iglesia. Nunca. El hermano espiritual está buscando lo espiritual. Pero es el hermano carnal el que da problemas. ¿Por qué? Porque cuando lo espiritual se manifiesta, el carnal empieza, mire, a retorcerse. El carnal empieza a manifestarse. Lo espiritual hace que se manifieste el fruto de la carne o el fruto del espíritu. ¿Sí dice amén todavía? Un líder carnal consiente al cristiano carnal. Entonces usted va a oír pastores, líderes carnales desde aquí predicando en contra de otras iglesias, en contra de otros pastores, en contra de otros hermanos. Un líder carnal consiente al hermano carnal. Ay, hermano, le dijeron: no, sí, de verdad, a esa iglesia le falta el amor de Dios. No, sí, qué malo que le hablaron así, qué feo. Usted tiene toda la razón, mándelos a volar. El líder carnal siempre va a consentir al cristiano carnal. Siempre. El líder espiritual te va a enseñar, te va a instruir y te va a hacer ver tu error y te va a decir: mira, hermano, de verdad no me lo vaya a tomar a mal, pero usted es el que está equivocado. Hermana, usted es la que está equivocada, no debió haber hecho eso. El líder espiritual guía, enseña, corrige a aquel que anda en su carne. Nosotros buscamos, escúcheme bien esto, la sanidad de la carne. Tenemos que aprovechar el momento donde la carne fue ofendida para que la carne muera con sus manifestaciones en nosotros. Pero vamos y decimos: ore por mí porque me siento ofendido por lo que me dijeron en esa iglesia. Y no puedo, ¿verdad?, cometer el error de decir: sí, hermano, vamos a orar para que se sane tu carne. Cuando lo que Dios quiere es darle muerte a esa manifestación de la carne. ¿Sí dice amén conmigo? Entonces no podemos orar. Mire lo que dice Primera de Pedro capítulo 4 verso 1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, diga conmigo, yo también, ármense del mismo pensamiento. Puesto que Cristo ha padecido en la carne, Cristo sufrió, lo ofendieron y no se defendió en su carne. Dice: ahora ustedes ármense del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. El que sufrió, el que dijo: me ofendieron, pero aquí me quedo, porque la verdad es que yo soy bien peleonero y ahorita me siento mal, tengo ganas de pelear con esta hermana por lo que me dijo, pero aquí me quedo. Ya no le voy a dar más lugar al peleonero que hay en mí. Y dice la palabra que cuando tú logras soportar eso, le estás dando final a ese pecado de tu carne. Le estás poniendo final a ese pecado de la carne. Si va conmigo todavía, la carne siempre va a poder dividir, siempre va a buscar dividir al cristiano de su vida espiritual. La carne va a buscar dividirte de tu vida espiritual. ¿Y cómo va a comenzar haciéndolo? Insisto, poniéndote como víctima. Ay, pobrecito, segurito aquí en la iglesia me tienen envidia todos la traen contra mí. Esta bola de celosos, ninguno me saluda. Que se vayan de una vez a volar, yo ya me voy de aquí. Segurito, ¿verdad? Me tienen envidia.
Nadie tiene una moto como la mía. Amén. Deje de creerle esas cosas a su carne. La carne te va a poner como víctima. Te va a poner como víctima y te va a hacer pensar y creer. La carne te va a decir, aquí lo único que quieren es tu dinero. Aquí lo único que quieren es tu carro, tus cosas materiales. La carne te va a dividir de lo espiritual. Cuando tú encuentres un momento espiritual en tu casa, cuando tú encuentres un momento espiritual en algún lugar, la carne te va a querer sacar de ahí. Te va a querer sacar de ahí. La carne te va a decir, ¿para qué vas a la iglesia? Mira, allá hay una muchacha que te habla, mejor ponte de novia o de novio con él. ¿Para qué vas a la iglesia? ¿Para qué te metes a la iglesia? ¿Para qué eso de orar? ¿Para qué eso de comprometerte al Señor? Acá, ¿verdad? En el mundo la vida es más divertida, es más calidad. La carne siempre te va a buscar dividir. Mientras nosotros sigamos dejando que nuestra carne dé más fruto que el Espíritu, vamos a seguir sin poder agradar a Dios. Mire lo que dice Romanos 8:8. Por favor, léalo conmigo. ¿Qué le parece si lo leemos junto a la cuenta de 3? 1, 2, 3. Y los que viven según la carne no pueden. ¿Por qué Dios no te usa si ya tienes 15 años de ser cristiano? Porque no lo agrada tu carnalidad. ¿Por qué Dios no te usa? ¿Por qué Dios no te levanta? ¿Por qué no haces el milagro? ¿Por qué no sucede, el milagro que tanto pides? Porque siempre terminas actuando en la carne. Siempre terminas manifestando más el fruto de la carne que el fruto del Espíritu Santo. Como nos lo cantaban hace un momento los niños. Si dice amén conmigo. Lo importante que tenemos que saber es que todos aquí tenemos Espíritu Santo. Efesios capítulo 1 verso 13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, diga conmigo, la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Todos tenemos una naturaleza espiritual y tenemos que permitir que se manifieste lo espiritual y que lo espiritual gobierne a lo carnal. Me motivan sus amenes. Tú tienes al Espíritu Santo. No necesitas que un pastor venga y te diga: hermano, estas son las obras de tu carne. Tú las conoces, porque tú sabes luego con qué se ofende tu carne cuando algo te incomoda, cuando algo no te gusta, pero lo necesitas. Necesitas escucharlo, necesitas que alguien te lo diga. Como dice aquí, mire, necesitas que alguien te hable la palabra de verdad. Y cuando alguien te lo dice, tú mismo hasta te cambia el semblante, te pones de malas, te enojas, te molestas y te dice: hermano, ¿cómo está bien? Como que lo veo así y mal. No pasa nada. Claro que estoy bien. ¿Por qué voy a estar mal? ¿Qué quiere? ¿Que esté mal o que esté bien? Y se manifiesta tu carne. Y se manifiesta la carne. La carne te lleva a ser mentiroso delante de Dios y a decirle a Dios cosas que no son reales, que no son honestas, aunque Dios sabe y conoce tu corazón. Si dice amén conmigo. La palabra de Dios es clara aquí, dice que todos tenemos al Espíritu de Dios en nosotros. ¿Y sabe qué? Tenemos que dejar que en mí se manifieste el gozo, la paz, la alegría, ¿verdad? La bondad, la mansedumbre, la templanza, la fe que da el Espíritu Santo. Si tú te vas de una iglesia, no te vas con fe, ni te vas con templanza, ni con mansedumbre. Te vas enojado, te vas con ira, te vas con celos, con pleitos. Te vas de una manera carnal. Nadie va a ver usted que se va de un y dice: voy lleno del gozo del Espíritu Santo. No hace eso el Espíritu de Dios. Si dice amén todavía conmigo. La palabra de Dios es clara, donde el Señor dice: lo que más nos daña y nos afecta a nosotros es nuestra vida carnal, y el Señor está interesado en que esas manifestaciones y esos pecados mueran en nosotros. Por eso es que viene siempre, mire, lo espiritual para poder venir y traer muerte a ello. No vivamos, ¿verdad?, lo espiritual en lo que ya conocemos en la carne, porque también nos vamos a encontrar esto: muchos cristianos en su carne queriendo agradar a Dios y queriendo decir, son carnales y dicen: no, yo no creo que Dios sea así. Es que no se trata de lo que tú creas o pienses. No, yo no creo que Dios haga esto, yo no creo que Dios lo otro. O al revés, ¿verdad? Diciendo: no, yo no creo que Dios perdone a ese hermano o a esa hermana. Yo no creo que Dios. Empezamos en la carne a querer juzgar lo espiritual. Hermanos, hay gente que ni ora y se mete a una reunión de oración y dice: ¿para qué tanto orar?
¿Para qué doblar las rodillas? No, yo así sentado. Es más, si hubiera una colchoneta, hasta acostado. Hay gente que en la carne juzga lo espiritual. Entonces hay gente, ¿verdad?, que en la carne dice: a mí no me gustan esas alabanzas, a mí no me gusta ese canto. Hay gente que en la carne dice, ¿verdad?, a mí me gustaría que cantaran así: alabaré, 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 alabaré. Los coritos de antes, pastor. Eres un cristiano almático, no espiritual. Si las alabanzas no se tratan de lo que le gusta a mi alma. Pastor, cante esa la que habla así de que Dios nos levanta, pastor, y que Dios nos bendice. Esa, pastor, ahorita que ando pasando muy mal, esa es bien pegadora, pastor. Todas las mañanas la escucho en mi casa. Bueno, tú vienes a que te alabemos a ti o a alabar a Dios. Tú tienes que poder saber que la alabanza no es para nosotros, y el espiritual no ve la letra, no ve lo que se está declarando hacia el Señor. El espiritual está cantando de honra a Dios y está cantando con el celular en la mano. ¿De qué honra me estás hablando? Si dice amén conmigo. El espiritual está cantando de meterse en la presencia del Señor y está al pendiente de quién llegó, quién se paró, quién se salió, quién se cayó, el niño de quién está gritando. El espiritual se mete en las cosas espirituales, pero el carnal no. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo, que tenemos nosotros que buscar evitar dar fruto de la carne. El Espíritu Santo, escúcheme bien, no tiene ningún interés en mejorar tu carne. Ninguno. Se va a oír fuerte la palabra, pero esta es la realidad. El Espíritu Santo está interesado en darle muerte a nuestra carne. No tiene ningún interés en mejorar tu carne, porque la palabra del Señor dice que esta carne será corrompida y que esta carne se quedará postrada aquí. No tiene ningún interés el Espíritu Santo en que tú te llenes de odio y el Espíritu Santo te haga más odioso. No funciona así. Espíritu Santo, me siento muy triste porque esos hermanos me ofendieron. Por favor, venga la vida de tu siervo, Espíritu Santo. No va a hacer eso el Espíritu Santo, aunque muchos lo oran y lo piden, ¿verdad? No va a hacer eso. El Espíritu Santo no está interesado en mejorar la carne de Jonathan. El Espíritu Santo está interesado en que cada día yo muera a mí yo mismo. En eso está interesado el Espíritu de Dios, en que usted, amado hermano, amado hermana, usted muera a su yo interior. Y que su yo interior ya le deje de estar robando las bendiciones que Dios tiene preparado para su vida. ¿Sí dice amén conmigo? No tenemos al Espíritu Santo para condenar tampoco la vida de los demás. Lo tenemos para juzgar mi carne, no la carne de los demás. Yo no puedo juzgar la carne de alguno de ustedes. Si tú eres un hermano carnal y siempre te pones a actuar en la carne, yo no puedo venir y decir: hermano, por su carne usted ya no tiene salvación, o ya mejor, mire, váyase de la iglesia o algo por el estilo. Porque hay gente que nosotros vamos a ver que le va a costar, no le va a ser fácil la vida espiritual, porque la vida espiritual no es fácil, ¿verdad? Consta de muchos esfuerzos y muchos sacrificios. Tomar nuestra cruz y seguir al Señor, y cada día estar muriendo a nuestro yo interior, no va a ser fácil. Entonces tú no puedes juzgar con el Espíritu Santo en ti, pensar que está en ti para que tú juzgues a los demás. Eso es lo que piensan algunos que se creen espirituales, que pueden juzgar a los demás, y no es así. Normalmente el que está juzgando a otro cristiano, hermano, mire, a veces, espero no molestar ni ofender a nadie, pero a veces nosotros vemos personas, ¿verdad?, de camisa larga, de corbata, de falda larga, ¿verdad? Las vemos que en la iglesia tiemblan, se sacuden, hablan 48 lenguas espirituales, pero son bien chismosas y murmuradoras. Pero hablan mal del hermano que falló y que cometió un pecado, y critican a otro hermano y otra hermana. Y de repente ves en la iglesia a una pantalonuda, como algunos cristianos espirituales, ¿verdad?, llaman a algunas cristianas, pintada, maquillada, con aretes, dándole de comer al pobre. Ves a una mujer o a un hombre, ¿verdad?, así como ellos lo tachan de no espiritual por la forma como se ve por fuera, lo ves haciéndole más bien a las personas. Te reúnes con una persona de esas y no lo escuchas hablando mal de alguien, no lo escuchas criticando a alguien más, no lo escuchas ofendiendo a alguien más, pero te sientas con alguna persona. Mire, hay lugares donde voy, negocios de otros cristianos, y desde que siento llego: hermano, ¿y cómo ve la vida? ¿Cómo ve al hermano fulano lo que hizo? Mire, ya desde ahí ya me pongo mal.
¿verdad? Entonces yo venía aquí a comprar, yo venía aquí a algo y ¿cómo ve la vida de la hermana? ¿Usted qué piensa del pastor de tal iglesia? A ver, pastor, así, ¿usted qué piensa de tal iglesia? ¿Usted qué piensa de esto y lo otro? No pienso nada. Si dice amén conmigo. No seamos carnales disfrazados de espirituales. No lo hagamos. Una persona espiritual no es aquella que habla muchas lenguas y que se sacude y se tira al piso y levantándose de ahí empieza a criticar y atacar a los demás, empieza a ofender, que siempre le da lugar al pleito, a la contienda. No es así. Entonces el hermano es bien espiritual y anda señalando a todos los demás, y saliendo de ahí se va a ver pornografía a su casa, a su celular, y saliendo de ahí va a tener problemas en su vida sexual. Pero en la iglesia, porque grita y porque se sacude y se estremece, dice que él es el espiritual. Por eso le he insistido mucho en esta serie que miremos los frutos que hay en nuestra vida. Entonces el espiritual, escúcheme bien, el espiritual usa al Espíritu Santo para juzgarse a él mismo, no para juzgar a los demás. Si el Espíritu Santo viene y te llena y te toma, el Espíritu Santo va a empezar a señalar lo que está mal en ti, no en el Espíritu Santo. Pudo venir aquí un hombre de Dios, un profeta, te puso la mano, caíste al suelo y el Espíritu Santo te pegó una sacudida. Si te levantas de ahí y tú comienzas a cambiar, le estás dando lugar al Espíritu Santo. Cuando quieras otra vez volver a mentir, dices no, porque ¿sabe qué enseña la Biblia? En el pasaje que leíamos de inicio, que no tiene nada en común el Espíritu con la carne, aunque muchos lo quisieran revolver o mezclar. Dice Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. El deseo, lo que tu carne desea, el espíritu no lo desea. Lo que tu espíritu desea, ¿sabe quién desea en nuestro interior? Mi carne y mi espíritu desea estar el domingo en la iglesia, el espíritu. Pero la carne te dice, estás cansado, estás enfermo, en ese lugar hizo un chorrísimo de calor, ¿para qué vas? Mejor quedémonos en casa. La carne no tiene deseo de estar aquí. La carne, empieza la predicación y ¡pum!, te duermes en automático. Es más, ayúdeme y despierta el que está a su lado y dígale, no te duermas que ya, pastor. Dice entonces aquí que no hay nada en común entre el espíritu y la carne. No hay nada. Yo voy a ir a la iglesia cuando lo sienta. No, pues ya estuvo que no vino. Me voy a bautizar cuando lo sienta. No, pues ya estuvo que no se bautizó. Pastor, así me voy a comprometer con el Señor, pero así cuando lo sienta, pastor. No, el sentir de tu carne va en contra del espíritu. Entonces, ¿sabes qué? Nunca lo vas a sentir. Y no es por eso, es una decisión en el espíritu, decir, me voy a comprometer con el Señor y voy a seguirlo, me cueste lo que me cueste. No va a ser fácil, pero voy a esforzarme y voy a seguirlo. Si dice amén conmigo. Entonces tienes que poder venir y tomar la decisión, pero no esperar que la carne sienta las ganas o el deseo de empezar a practicar lo espiritual, porque no es así. Hay un amigo, ¿verdad?, que él comenta, él dice, él es dueño de un gimnasio en la Ciudad de México, y él dice que la mayoría de las personas va al gimnasio sin ganas de hacer ejercicio, pero que después de los primeros minutos su cuerpo se llena de energía y empieza a terminar haciendo más ejercicio que el que quería hacer al principio. Entran todos cansados y débiles al gimnasio, pero salen con mucha energía. Entonces, ¿sabes qué? No vas a tener ganas y deseos todas las veces de venir a la iglesia. No va a ser así, pero véngase. Y mire, si usted se logra meter con el Señor, usted va a salir muy bendecido y muy lleno de la casa del Señor. No siempre va a haber el deseo, porque dice la Biblia que estos se oponen. Todo intento, hermanos, todo intento de hacer el bien en la carne nunca va a funcionar. Todo intento, intenta lo que tú quieras, hacer el bien en tu carne y nunca va a funcionar. Terminaremos peleados, ofendidos o cualquier otra obra de la carne. Hay personas que dicen, vamos a ponernos todos de acuerdo y vamos a hacer esto y tú vas a poner esto y tú lo otro y tú por aquí, tú por acá y tú por allá, y se hace el plan y se arma el plan calidad. ¿Verdad que sí?
Entonces, ¿sabe qué? Nos vamos y el que no llevó los refrescos, ya eso es motivo de pelearse. ¿Y sabe quién es el primero que se pelea? El que más pone. Porque siempre el que más pone piensa que tiene derecho, ¿verdad? De agarrarse a zapes a los demás. Entonces, sí, siempre haces lo mismo. Siempre que dices que se te olvida, que no te llegó la transferencia. Siempre haces lo mismo. Y algo que empezó con una buena intención de hacer algo bueno, siempre terminamos peleados. Siempre terminamos peleados, siempre terminamos mal. Mire lo que dice Romanos capítulo 7, verso 18. Léalo conmigo. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, ¿no mora? Todos, ¿no mora? Intenta todo lo que tú quieras hacer el bien en tu carne y nunca te va a funcionar. ¿Por qué, pastor? Porque lo dice usted, es que es un principio bíblico. Y entonces la palabra de Dios es clara y dice, yo sé, ya lo sé, ya tengo conocimiento pleno y ya lo sé. Dice aquí, mire, que en mí, esto es, no en mi alma, no en mi espíritu, porque mi ser tiene tres partes, sino que lo aclara y dice, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el ¿qué? Todos, ¿no el qué? No el hacerlo. ¿Y sabe lo que dice otra versión? El querer el bien está en mi espíritu, no en mi carne. Entonces, hermanos, cada vez que nos vamos a poner de acuerdo a organizar para algo, ore antes de hacerlo. Vamos a irnos de viaje, mire, no ore, váyanse de viaje, váyanse a la playa y le aseguro que van a regresar asoleados y peleados. No ore y van a regresar de malas. Se fueron contentos, ¿verdad? Y ya cuando regresan todos vienen así serios y todos quemados. Y luego usted se le olvidó quitarse los lentes. Trae aquí alrededor una marca, ¿verdad? Amén. Hagamos el bien y pongamos a Dios en primer lugar. Hay personas, como les decía, que manifiestan los dones, pero no sujetan su carne. Manifiestan los dones. Y ya le he enseñado, al cristiano no se le conoce por sus dones. Al cristiano se le conoce ¿por qué? Todos, ¿por qué? Por sus frutos. Por eso se le conoce. Una y otra vez les he comentado, ¿verdad? Del culto donde estuvimos y un pastor, un hombre de Dios oraba por la gente y la gente caía al suelo y predicaba y tenía una palabra, un mensaje tremendo, oró por sanidad y la gente fue sana. Salimos de ahí a comer y en un lugar le negó la comida a una persona que la necesitaba. Tiene dones, pero no tiene frutos. Y eso es lo que la Biblia dice. Y por eso le vuelvo a repetir y le insisto mucho, no se deje apantallar del que tenga dones. Pastor, va a venir así un profeta, pero tremendísimo, así, calidad, con mucho poder y mucha unción. Gloria a Dios, y si Dios hace un milagro, amén. Pero no se deje apantallar por eso. Necesitamos conocer, ¿verdad?, a la persona por sus frutos. Hay gente que lleva años permaneciendo como un pastor, como una pastora, como un hombre y una mujer de Dios. Lleva años y lo han atacado, mire, por todo lado y permanece. Y hablan y dicen de cosas de ese hombre, esa mujer de Dios y usted nunca lo escucha a ella o a él hablando de los demás. Ese hombre y esa mujer tiene frutos. Ese hombre, no aquel, ¿verdad? Insisto, que pues brinca, salta y nosotros admiramos sus dones. Por favor, aprenda a identificar y a conocer. Porque ¿sabe cuál es el problema? Que nosotros dejemos dirigir nuestra vida por un cristiano carnal. ¿Sabe qué vamos a terminar haciendo? Lo mismo nosotros. Vamos a terminar siendo carnales y atacando y juzgando a las demás personas. Ahora, la palabra de Dios nos dice que esta lucha entre el fruto del Espíritu y las obras de la carne la tenemos que ganar. Mire lo que dice Romanos 8:6, léalo conmigo. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y ¿qué? Todos, ¿es vida y qué? El cristiano carnal que tiembla y que se tira al piso, usted lo va a ver que nunca vive en paz.
no tiene paz en su vida. El cristiano espiritual dice que tiene vida y que tiene paz. Tenemos que aprender a ganar esta batalla. No es una lucha de una sola batalla y ya nosotros somos los victoriosos. Tenemos que aprender a ganarla cada día. ¿Qué es lo que más le gusta manifestar a tu carne? Mire, pastor, yo soy bien peleonero. Esa es la lucha que tú tienes que empezar a ganar. Te van a buscar para pelear. A mí el que me busca me encuentra, pastor, A mí yo de una vez sí le aviso. A mí, hay de aquel que se meta con mis hijos en la iglesia. No, yo sí. Sí dice amén conmigo. Entonces la palabra de Dios dice, ¿qué es lo que te gusta a ti? ¿Qué es lo que le gusta más a tu carne? Tu carne es bien celosa, de todo mundo desconfía. Esa es la primera lucha que tienes que ganar. Tu carne es muy mentirosa. Tu carne es muy mal hablada, es muy grosera tu carne. Ay, pastor, es que yo soy de la costa, pastor, y así hablamos acá, pues. Aunque de donde sea, de donde sea, amén. De donde sea, por favor. Si su carne es muy mal hablada y muy grosera, esa es la lucha que usted debe de ganar. Mire lo que dice Hebreos capítulo 4, verso 12. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Debemos de comenzar haciendo una evaluación muy real y muy honesta de nosotros. ¿Y sabe cuál es la mejor manera de hacerla? A la luz de la palabra. La misma Biblia dice que la Biblia es un espejo donde tú te ves. Cuando tú pones frente a ti la Biblia, ahí tú ves lo que te está sobrando y lo que te hace falta. Ahí tú ves que te falta paciencia, ahí tú ves que te sobra impaciencia. La palabra de Dios es como un espejo y ahí es donde nosotros tenemos que poder reflejar nuestra vida. Ahora, por favor, anote bien esto. Esta lucha, la lucha de los frutos del Espíritu contra las obras de la carne, no se gana resistiendo las obras de la carne. No es de que me voy a aguantar, voy a ayunar 2 días de decir groserías. No, no es que te pongas a resistir las obras de la carne. Es que te pongas a dejar que se manifieste el fruto del Espíritu Santo. Así es como se gana esta batalla y esta lucha. Cuando tú empiezas a dejar que el fruto del Espíritu Santo se manifieste en ti. Te van a venir a buscar para hablar mal de alguien. Y en ese momento cierras tus labios y no hablas mal de otra persona. Entonces no estás resistiendo tu carne tiene ganas de chismear, tu carne tiene ganas de hablar mal de alguien más, pero en ese momento dejas que el Espíritu Santo se manifieste en ti, dejas que haya paz en ti, ¿verdad? Tienes ganas de pelear y de discutir, dejas que haya paz en ti. Tu carne es muy miedosa, tiene mucho temor y no tomas decisiones porque siempre te dejas guiar y llevar por el miedo, por el temor, por las inseguridades. Entonces te van a rodear un montón de oportunidades para que des pasos de fe y para que dejes que la fe se manifieste en ti y que ya no te quedes detenida diciendo es que tengo miedo, es que no sabe cómo me siento. Tu carne se siente así, tu carne se siente así y no quiere que se manifieste el fruto. Y entonces la carne sabe, escúcheme bien, la carne sabe que si te pones a pelear con ella sales perdiendo. ¿Sabe por qué? Porque la carne, dice la Biblia, que es débil. Nos atacan en nuestras debilidades. Tú no eres fuerte en esa área. Por eso es que siempre vas a terminar perdiendo. Ahora, dice la Biblia que el que es débil en un área, el Señor se vuelve fuerte en esa área. Recibe fortaleza del Señor. Cuando tú eres débil en un área, tu debilidad y la va a convertir en una habilidad. Y de repente tú eras débil, no hablabas delante de los demás y ahora eres hábil haciéndolo. No es que ya lo superaste, sigues teniendo temor, sigues poniéndote nervioso cada vez que te toca hablar delante de alguna persona, pero ya has desarrollado una habilidad, porque es lo que Dios hace con nosotros. Si dice amén conmigo, pastor, a mí no me gusta orar, tu carne no le gusta orar, pero Dios va a volver esa debilidad en una habilidad, si tú dejas que Él te fortalezca. Entonces tú dices, pastor, mire, yo siempre insulto a las personas. De repente esa debilidad se va a volver una habilidad y ahora siempre tienes palabras de bendición para los demás. Hay gente que dice, ¿verdad? Me gusta hablar con esta hermana, me gusta hablar con este hermano porque siempre me está declarando una bendición.
Siempre me está diciendo: Dios te va a bendecir, Dios está contigo, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Hermano, hermana, no tenga temor. Hay una persona que está declarando, alguien quien antes era un mal hablado porque se manifestaba su carne, ahora es una persona que siempre está animando, dando palabras de ánimo y de aliento a los demás. Porque el fruto del Espíritu Santo es lo que hace. El fruto del Espíritu Santo domina la carne, no tú. Si tú te quieres poner a resistir la carne, decir: ahora sí vas a ver carne malvada, no vas a volver a insultar a nadie, a los 2 pasos vas a terminar insultando a alguien más. Pero cuando tú das lugar al Espíritu Santo, el Espíritu Santo domina tu carne, porque solo Él puede, nosotros no. Si nosotros pudiéramos dominar a nuestra carne, no necesitaríamos al Espíritu Santo, pero lo necesitamos a Él. Si dice amén conmigo. Tenemos que tener una actitud diferente delante de Dios. Una actitud muy importante. Escúcheme bien, una actitud espiritual. No vuelvas común lo espiritual, ni la presencia de Dios. Cuando estás en la presencia de Dios no es tiempo para estar contestando estas cosas. Cuando estás en la presencia de Dios no es tiempo para estarte enojando, estarte molestando. Estás alabando, estás adorando al Señor y regañando al niño que tienes al lado y golpeándole y pegándole en la cabeza, diciéndole que no vuelvas común lo espiritual. No seas un carnal en medio de lo espiritual. No lo vas a disfrutar y vas a terminar diciendo: verdad es que yo no siento nada en la iglesia. Yo no sé, ahí gritan, aplauden, saltan y todos dicen que ahí estoy. Yo no siento nada. A mí más bien me da sueño. A mí me da, verdad, hasta dolor de estómago. Yo no siento nada. Cambia tu actitud delante de Dios. Cambia tu actitud delante de Dios. Gálatas capítulo 6 versículo 7 dice, léalo conmigo por favor aquí en la pantalla. ¿Ya lo tenemos ahí? No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará ¿qué? Pastor, todas las bendiciones, todo lo bueno que lleva mi vida se me corrompe. De la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de nuestra fe. Mayormente el espiritual le hace bien a sus hermanos en la fe. El carnal no, el carnal los ataca y los lastima y los daña y los corre de la iglesia. El carnal dice que su iglesia es mejor que otra. El carnal dice que su pastor es mejor que otro. El carnal se pelea porque en su iglesia usan falda y en la otra iglesia no. El carnal se pelea porque en su iglesia, en la pérgola, vayan todos por favor y acompañen y apóyenlos. No tenemos ningún problema en eso. Hermanos, tal iglesia trae un pastor invitado de otro país, de otro lugar. Vaya, escuche la palabra, escuche ese hombre de Dios que tiene algo que decirle. Pero el carnal no. El carnal no le hace bien a los de su familia de la fe. El carnal ataca a sus hermanos en la fe. El carnal se siente bien cuando un hermano falla o cae. El carnal disfruta eso. El espiritual no. El espiritual ora y ayuna cuando no ve a un hermano después de varios domingos en la iglesia.